no vamos a exponer un texto de la Escritura, como es lo que usualmente hacemos, sino que vamos a tratar un problema, un mal que hay en la iglesia, y a medida que vamos planteando la presencia de ese mal y sus manifestaciones, con las Sagradas Escrituras, usando varios textos, vamos a confrontar ese mal con la Sagrada Escritura, y así estaremos trayendo a la luz el error y nuestras almas serán purificadas y encaminadas en la verdad. Para identificar el mal del cual quiero hablarles y contraponerme a él con la Escritura, les invito a que vayan conmigo al libro del profeta Jeremías, en su capítulo 44. Libro del profeta Jeremías en su capítulo 44, y quiero contarles un poco del contexto de lo que vamos a leer mientras ustedes llegan al sitio. En este pasaje del profeta Jeremías, él está hablando a un grupo de israelitas que, por causa de una tremenda destrucción que Dios hizo en Jerusalén y en Judá, ellos se vieron obligados a exiliarse en Egipto. Tuvieron que ir a vivir a Egipto porque Dios destruyó su ciudad, destruyó sus casas, destruyó sus familias, puesto que Judá y Jerusalén estaban entregadas a la idolatría, y Dios con gran ira, con gran enojo, destruyó todo y los dejó fugarse, les salvó la vida, no los destruyó a ellos, como a muchos de sus compatriotas, y los dejó fugarse en Egipto. Y cuando ellos estaban en Egipto, en vez de arrepentirse de su idolatría y de su abandono de Dios, continuaron haciendo lo mismo, por lo cual Dios destruyó su ciudad y a sus familias. Ese es el contexto. Ahora vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá, y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo, para volver a la tierra de Judá, para volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino a algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia de todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Entonces ustedes pueden observar, al leer este texto, en un análisis superficial, una mera observación del texto, de qué clase de personas nos está hablando el texto bíblico. Nos está hablando de unas personas en una muy profunda decadencia espiritual, porque vieron el castigo de Dios por un pecado que es la idolatría. Fueron salvados, se salvaron y fueron a vivir a Egipto, y allá continuaron practicando la idolatría. Y a pesar de la amonestación directa de un profeta de Dios, con terribles amenazas, ellos no dejan de hacer lo que estaban haciendo. Por tanto, vemos en estas personas una terrible decadencia espiritual, pero además una terrible mundanalidad, porque ¿qué era lo que más les importaba a estas personas? No era obedecer a Dios, sino tener abundancia de pan, estar alegres y que no les falte ningún bien.
O sea que hay una gran decadencia espiritual, pero también hay una gran mundanalidad. Y lo más importante para ellos era obtener ese resultado que querían. ¿Cuál es el resultado? Dice el texto: abundancia de pan, estar alegres y que no les falte ningún bien. Y para que obtuvieran eso, ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Si ofrecerle tortas o incienso a la reina del cielo les traería abundancia de pan, alegría mundanal y no les faltara ningún bien, eso estaban dispuestos a hacer. Es decir, para obtener sus resultados, estas personas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa que les trajera esos resultados. Y eso es lo que llamamos, en palabras contemporáneas, pragmatismo. Pragmatismo. Y de eso es lo que quiero hablarles en este día. Quiero hablarles acerca del pragmatismo cristiano. Del pragmatismo cristiano. Un mal que se ha introducido en la iglesia hasta tal punto que nos aleja de la Biblia y que nos aleja de Cristo y que nos aleja de la vida personal y congregacional que agrada a Dios. Un mal muy grave que hay en la iglesia del Señor en nuestros días. Y con este texto que acabamos de leer, ya podemos aventurarnos a hacer una definición de lo que es el pragmatismo. Con base en lo que leímos podemos decir que el pragmatismo es hacer a ultranza. La palabra ultranza significa cueste lo que cueste. Hacer pragmatismo cristiano es hacer a ultranza aquello que trae buenos resultados. Los resultados que espero sin contar con los mandatos absolutos establecidos por Dios en la Biblia. Eso es pragmatismo cristiano. Y el pragmatismo cristiano es un gran peligro. Nosotros debemos reconocerlo. Y mi objetivo hoy es mostrarles qué es el pragmatismo, que lo aprendan a reconocer, mostrarles la forma como él se introdució en la iglesia y que ustedes continúen rechazándolo. Pero la palabra de Dios no nos muestra solamente ejemplos de personas que abrazan el pragmatismo, sino también de personas que lo rechazan. Y en esta introducción quiero mostrarles entonces a los que lo abrazan y a los que lo rechazan, para que entendamos que realmente Dios quiere que lo rechacemos y para que sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Quiero mostrarles un ejemplo de un hombre que rechaza en una situación específica, rechaza el ser pragmático y prefiere seguir el mandato absoluto de Dios. Se trata del apóstol Pablo, en un suceso que le ocurre en uno de sus viajes misioneros con una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Vayan conmigo a Hechos capítulo 16, versículos 16 y 17, y mientras ustedes llegan al lugar, yo les voy contando el contexto. Todos recuerdan que Pablo estaba predicando y le sale al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y él echa el espíritu fuera, y esta adivinación daba grandes ganancias a sus amos porque era una esclava, y ahí se arma un problema muy serio para el apóstol Pablo. Y lo que quiero que vean es cómo Pablo rehúsa ser pragmático y nos enseña con su ejemplo a rechazar el pragmatismo. Ya están conmigo en Hechos capítulo 16, versículos 16 y 17. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y el resto de la historia ustedes la saben, ¿verdad? Pablo echó fuera el demonio y se armó un gran problema. Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué pasó con ese grupo de personas que acompañaban a Pablo cuando vieron que Pablo echó a este demonio? Quizás no le preguntaron a Pablo: Pablo, pero esta mujer decía la verdad, nosotros somos siervos de Dios. Pablo, esta mujer decía la verdad, nosotros les anunciamos el camino de salvación. Pablo, y en esta misión tan dura, ¿no nos convendría bien un poquitico de publicidad gratis? Pero yo pienso que Pablo le respondió, no sé sus palabras, pero estoy seguro que su mensaje puede ser resumido en estas palabras de un santo del pasado que dijo: no se puede poner la pólvora de Dios en los cañones del diablo.
Eso fue lo que Pablo hizo. Pablo rehusó ser pragmático porque había un principio absoluto de Dios que gobernaba su vida. Y eso es lo que realmente nos libra del pragmatismo cristiano. Que nuestra vida esté dominada por la Santa Biblia y sus principios absolutos gobernando nuestra mente y nuestro proceso. Habiendo introducido pues ya nuestro tema, sabiendo ustedes de qué vamos a hablar, quiero proponerles desarrollar nuestro tema en 4 puntos fundamentales. Quiero hablarles hoy brevemente un poco de la historia del pragmatismo cristiano. Quiero hablarles de los postulados básicos del pragmatismo cristiano. Quiero hablarles de la oposición de la iglesia histórica, de nuestras iglesias, al pragmatismo cristiano y de las áreas de la iglesia que se han contaminado con pragmatismo cristiano. Entonces, el bosquejo de mi sermón, para los que están aprendiendo a predicar, que algunas veces les enseño aquí en la iglesia, mi sermón tiene 4 puntos: historia, postulados, oposición y áreas. Historia, postulados, oposición y áreas. Vamos a tratar esas 4 cosas: historia, oposición, postulados y áreas de contaminación. Comencemos con la historia del pragmatismo. Cuando miramos la historia de la iglesia y la historia secular, encontramos la palabra pragmático en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, una persona pragmática era una persona hábil para los negocios, un tipo muy hábil para los negocios. Ese era el significado original de la palabra pragmático. Durante toda la historia secular y de la iglesia ha habido manifestaciones de pragmatismo. De hecho, todos nosotros somos pragmáticos. Los paisas somos bastante pragmáticos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a rechazar lo que no funciona. Hay cierto pragmatismo que es bueno, pero cuando hay un principio absoluto de la palabra de Dios que se opone a alguna acción pragmática, entonces nuestro pragmatismo se convierte en un pecado, en una oposición a la Biblia. Entonces, durante la historia de la iglesia y de las culturas ha habido un pragmatismo sano que se ha desarrollado y que es útil y que es bueno. Y cuando continuamos avanzando en la historia, llegamos hasta el siglo XIX, y en la Inglaterra del siglo XIX encontramos a un filósofo llamado William James. William James, basado en las teorías de la evolución de Carlos Darwin, formula el pragmatismo como una corriente filosófica en la cual la verdad es relativa. Los principios que gobiernan la vida deben ser definidos en términos de lo práctico, de lo lucrativo y productivo, en términos de lo ventajoso para nosotros. Por tal razón al pragmatismo se le conoce con el nombre también de utilitarismo. Utilitarismo. Entonces tenemos el utilitarismo filosófico del siglo XIX. Pero terminando el siglo XIX viene el siglo XX, y el siglo XX es un siglo muy, pero muy especial. El siglo XX es el siglo del desarrollo, un desarrollo vertiginoso de todas las ciencias, de todas las áreas de la disciplina. Y en ese siglo vemos aparecer unas ciencias nuevas muy importantes, que de plano quiero decirles, hoy no estoy predicando contra ellas. Nosotros los reformados defendemos la ciencia, la cultura y el desarrollo del intelecto, así que pongo de plano que hoy no estoy predicando contra estas ciencias que voy a mencionar a continuación. En el siglo XX se desarrollan la administración de empresas, la estadística, la mercadotecnia, la psicología de los mercados, la psicología industrial. ¿Quién compra? ¿Por qué compra? ¿Y qué tenemos que hacer para que compre? Y en medio de todo eso, una vorágine de búsqueda por el éxito. Buenos resultados, éxito, un remolino incontenible por ser exitosos en la empresa, en el trabajo, en la profesión. Esa es la característica, ese es el espíritu del siglo XX. Y hermanos, ese espíritu, las espumas de ese remolino fueron sopladas por el diablo y entraron a la iglesia de Cristo. Y quiero decir que hoy tampoco estoy predicando contra las personas pragmáticas. No predico contra las ciencias, ni predico contra los hermanos que introdujeron el pragmatismo en el siglo XX en la iglesia, porque creo que lo hicieron de buen corazón. Creo que ellos
querían cumplir la gran comisión, que creo que ellos querían avanzar el reino de Dios, pero tal vez, impregnados un poquito por el espíritu de la época, no querían que la iglesia siguiera siendo una institución relegada, que nadie le prestaba atención, 10 pelagatos, 10 pobres insignificantes allá. No, querían una iglesia conforme al siglo. En el siglo todo el mundo luchaba por ser destacado, exitoso, notable y tenido en cuenta. Y ellos querían que la iglesia creciera y se hiciera notoria y de paso cumplir la gran comisión. Creo que estos hermanos obraron de buen corazón, por tanto, hoy no los quiero atacar. Si los tuviera aquí sentados en estas sillas que están vacías, yo quisiera que ellos notaran que yo les amo y que no quiero atacarlos, pero que mi obligación con la verdad es mayor y que tengo que denunciar lo que ellos quizás con buenas intenciones trajeron a la iglesia como un gravísimo error que ahora nos afecta grandemente. Los dos pioneros del pragmatismo en el siglo XX en la iglesia son los fundadores de un movimiento llamado el movimiento de Igle Crecimiento. Movimiento de Igle Crecimiento. El hermano Donald McGavran y el hermano Peter Wagner, su sucesor, desde el año de 1936 comenzaron a introducir elementos del Igle Crecimiento tomados de las ciencias seculares, las que mencioné hace un momento: psicología, sociología, filosofía, mercadotecnia, estadística, administración. Repito, no soy antiintelectual, no estoy predicando contra esas ciencias. Que no vaya a haber aquí ninguno que se sienta mal por tener una profesión ligada a esas ciencias. No, ojalá la iglesia esté llena de administradores, mercadotecnistas, estadistas y que sean los mejores. No estoy predicando contra eso. Pero estos hermanos tomaron estas ciencias y creyeron que con lo mejor de estas ciencias podían hacer crecer la iglesia. Pero no tuvieron en cuenta los principios absolutos de la Biblia e introdujeron en la iglesia del siglo XX el pragmatismo. Voy a hablarles, estos dos nombres que acabo de mencionar no son quizás tan significativos para ustedes, pero ahora les voy a mencionar a un hermano que es hijo de este pragmatismo y que ustedes seguro sí conocen, y examinar un poquito sus métodos hablando de la historia del pragmatismo para que lo entiendan mejor. El hermano Rick Warren. De verdad que ustedes conocen a Rick Warren. Aquí todos han leído Una iglesia con propósito, ¿verdad? O Una vida con propósito. El hermano Rick Warren. Sus libros son los más vendidos, premio de ventas, los libros de Warren. Warren, para que sepan su importancia, fue el que oró en la posesión de Barack Obama. Él fue el que oró en la posesión de Barack Obama, un hombre muy importante en los Estados Unidos. Él es hijo de este movimiento del crecimiento. Y para que ustedes vean su pragmatismo y lo entendamos todos, y lo rechacemos, les voy a contar cómo decidió el hermano Rick Warren qué tipo de música iba a ser usada para la adoración en su mega iglesia gigante. Bueno, ¿cuál va a ser la música que vamos a usar en nuestra iglesia? El hermano cogió un cartoncito y le entregó a cada uno de la iglesia un cartoncito y les pregunta en el cartoncito: ¿cuál es el tipo de música que usted habitualmente escucha en el radio de su carro o en la grabadora de su casa? ¿Cuál emisora sintoniza? ¿Cuál es la música que a usted más le gusta? ¿Y cuál cree que debe ser la música de nuestra iglesia para que sea agradable a la comunidad en la cual nos estamos desarrollando? La respuesta masiva en esa tarjetica fue que todos querían en la iglesia música pop. Música pop, P-O-P, es la abreviatura de la palabra popular, música popular, que para nosotros es la baladita americana, la baladita romántica americana y algunos ritmos de ese tipo pop. Y entonces el hermano Warren institucionalizó la música pop dentro de su iglesia como la música que ha de usar para adorar a Dios. De nuevo, si tuviera al hermano Warren sentado en esta silla, no quisiera que sintiera que lo estoy atacando, simplemente, ni ofendiendo, simplemente le quisiera decir con amor: hermano, piensa en lo que has hecho, si quizás de pronto estás equivocado. Y si lo tuviera aquí sentado, le haría estas 4 preguntas. Hermano Rick, ¿ha dejado Dios a la mayoría la decisión sobre qué tipo de música debemos adorarlo? Hermano Rick, ¿no dice
dice nada la Biblia acerca de la música? Hermano Rick, ¿es la música en el culto para agradar a la comunidad o para agradar a Dios? Hermano Rick, ¿será que podemos tener una iglesia a gusto del consumidor? Creo que esas 4 preguntas son suficientes para que ustedes se den cuenta de qué es el pragmatismo y por qué lo debemos compartir. Vuelvo a repetir que en estas ciencias y en el crecimiento que hoy se enseña en los Estados Unidos pueden haber cosas buenas que realmente sirvan para el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia. Pero quiero advertir vehementemente que el pragmatismo es pecado y debe ser erradicado de la iglesia. Esto es lo que debo decirles con respecto a la historia. Ahora voy a pasar a mi segundo punto. En mi segundo punto quiero hablar de los postulados fundamentales del pragmatismo. ¿Cuáles son los postulados fundamentales del pragmatismo? Voy a leerles solo uno. Uno de los postulados a los cuales debemos prestar mucha atención para evadir el pragmatismo es que, como ya lo dije, debemos usar todas estas ciencias como la psicología, sociología, administración y todas sus teorías de mercadotecnia, etcétera, para facilitar el crecimiento de la iglesia. Es posible, de nuevo repito, que haya cosas buenas en estas ciencias, pero presten atención cuando nos dejamos invadir por ellas y terminamos dándole recomendaciones a la iglesia sobre cómo crecer. Escuchen la cita del señor Donald MacArthur. Dice: se recomienda establecer iglesias con unidades homogéneas. Unidades homogéneas, dice MacArthur. El evangelio crece con más efectividad cuando corre por líneas de relaciones familiares y amistosas. Iglesias con enfoques en grupos homogéneos de personas que tengan algo más en común que el ser pecadores salvados por Cristo Jesús. Esa expresión, unidades homogéneas, nos está diciendo que cuando vamos a fundar una iglesia debemos buscar llegarle a un grupo específico de personas y desarrollar la iglesia solo en ese grupo específico de personas. Hermanos, yo me pregunto, ¿enseña eso la Biblia? ¿Hicieron eso los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo? ¿No enseña más bien la Sagrada Escritura que a raíz de la salvación y la justificación por la sola fe deben estar, pueden estar y deben estar en un mismo lugar el bárbaro y el escita, el judío, el griego y el esclavo y el libre? ¿No es más bien la enseñanza de la Escritura que deben estar en una misma iglesia, adorando en el día del Señor tanto el judío cristiano como el palestino cristiano? ¿No es más bien eso? Pero el señor MacArthur nos dice que no, es mejor hacer una iglesia para palestinos convertidos y otra iglesia para judíos convertidos. No, hermanos. Pueden ver cómo esas ciencias, ese pragmatismo penetra en nuestra mente y nos enceguece para ver la Biblia. Por eso advertimos de la peligrosidad de este mal que ha penetrado en la iglesia. Pero ahora, ya les he hablado de la historia, les he presentado un postulado fundamental y ahora quiero decirles que la iglesia ortodoxa, histórica, confesional, reformada no se ha quedado callada. Quiero hablarles de la oposición al pragmatismo. Nosotros hemos hecho oposición al pragmatismo. Hemos hecho oposición. Hemos escrito libros, hemos predicado sermones y hemos amonestado con amor a nuestros hermanos pragmáticos. Y las iglesias de nuestros días son iglesias grandes, gigantescas, llenas de hermanitos y de pastores de un limpísimo corazón para Dios y creen que la vida cristiana que están viviendo y el culto en el cual están adorando a Dios es bíblico 100% y no saben que son hijos del pragmatismo, que han sido invadidos por el pragmatismo y que a veces cuando les hablamos, ellos con su corazón lindo para Dios creen que los herejes somos nosotros y que nosotros los queremos sacar de su iglesia santa para una secta, porque a ellos les han hecho creer que lo pragmático es bíblico y nosotros sabemos que no es así, que lo bíblico no es pragmático. Pero cuando intentamos convencer a nuestros hermanos de que reevalúen sus métodos pragmáticos, ellos nos responden casi siempre de 3 maneras.
Lo primero que nos dicen nuestros hermanos cuando les decimos, por ejemplo, mira, tu sistema evangelístico es equivocado, hermano. No estás siguiendo la Biblia. Les decimos con amor, sin insultarlos, sin herirlos, sin creernos nosotros los más altos, sin venir arrogantes y soberbios y creyéndonos una iglesia de clase superior. Les decimos con amor, hermano, por favor, reevalúa tu evangelismo. Y ellos nos dicen, pero pastor, ¿cómo voy a cambiar mi evangelismo? Mire usted mis resultados. Es que mis resultados muestran que Dios me está respaldando. Si yo no tuviera tantos resultados, mire mire usted como evangelista y en su iglesia son 10 y mi iglesia tienen 3,000. Estas personas prestan más cuidado a la providencia, es decir, a lo que sucede a su alrededor, que a lo que la Biblia enseña. Son como Jonás. Cuando Dios le dijo a Jonás que predicar en Nínive, Jonás dijo, no, apenas ellos se conviertan, van a venir a destruir a Israel. Y yo amo a mi nación, no voy a ir para allá, voy en dirección contraria. Y justo cuando sale, hay un barco listo, preciso, para llevarlo en dirección contraria. Y Jonás que dice, voy en el camino correcto porque mira, hasta el barco está listo. Y se monta en su barco. Les interesa es lo que sucede a su alrededor, no los principios y mandatos absolutos de la palabra de Dios. Solo lo que sucede a su alrededor. Entonces, así nos contestan y así siguen en su pragmatismo. Pero en segundo lugar, cuando les decimos y les rogamos una vez más, hermano, por favor, revisa lo que estás haciendo, no es bíblico, nos dicen, pero pastor, si esto no fuera de Dios, Dios ya lo habría destruido. Si esto no fuera de Dios, Dios ya lo habría destruido. Y esto es un error grave, hermanos, porque no están teniendo en cuenta que Dios es paciente. Dios es muy paciente. Los testigos de Jehová no son de Dios y Dios no los ha destruido. Los mormones tampoco, y muchas de esas sectas, quizás todas, ninguna va a ser destruida. Todas van a llegar al juicio final a dar cuenta por esto. Entonces, estos hermanos no tienen en cuenta la paciencia de Dios. Como dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 8, no vayan allá, yo les leo para que ahorremos un poquito de tiempo. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, dice la palabra de Dios, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ella dispuesto para hacer el mal. Porque el hombre no recibe castigo, entonces se envalentona y continúa haciendo lo que es malo. Los hombres menosprecian y no conocen que Dios es paciente y que Dios espera, que Dios tiene paciencia y espera el arrepentimiento. Pero cuando continuamos amonestando con amor, oponiéndonos con amor a los hermanos pragmáticos, ellos usan algunos versículos de la Biblia para apoyar su pragmatismo. Y aquí es muy importante, hermanos, que prestemos mucha atención. Nuestros hermanos pragmáticos quieren apoyar sus prácticas pragmáticas con versículos de la Biblia. Ellos hacen lo que nosotros llamamos eisegesis. E-I-S es una preposición griega que significa que es usada cuando uno coge algo y lo mete adentro de otra cosa. Y contrario a eso está la exégesis, que la preposición griega ex significa cuando yo cojo algo de un lugar y lo saco de ese lugar. Así como expresidente, esa persona ya salió de la silla presidencial, expresidente, ¿verdad? Entonces, cuando uno toma una idea pragmática y quiere con ella hacer crecer la iglesia, busca un versículo de la Biblia para que respalde lo que está haciendo. Y es que muchas personas pueden encontrar en la Biblia versículos para apoyar cualquier cosa que quieran. Obviamente tienen que tomar el texto fuera de su contexto. O sea, no interpretan bien la Biblia en su contexto y justifican lo que quieren hacer. Para darles un ejemplo, déjenme contarles una anécdota. Llega una vez a mi consultorio un paciente enfermo de artritis. Le pregunto qué has tomado para tu artritis. Me dice, doctor, yo practico la urinoterapia. Es decir, yo me tomo mi propia orina. Yo le dije, ¿dónde aprendiste eso? Y me dice, doctor, lo aprendí en la Biblia. Le dice, mira, yo soy teólogo, llevo 20 años estudiando la Biblia, y en la Biblia no dice que uno se debe tomar su propia orina. Y me dice, doctor, pero usted no ha leído el Proverbios 5, donde dice, bebe el agua de su propia cisterna y los raudales de su propio pozo. Ven, pueden encontrar
versículo para apoyar sus prácticas. Y presten atención, el versículo favorito de ellos es 1 Corintios capítulo 9, a ese sí quiero que vayamos por favor, 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Mientras llegan al lugar, déjenme contarles el contexto. El apóstol Pablo aquí está regañando a algunos hermanos de la iglesia de Corinto que sabían que uno sí podía comer carne de la que sacrificaban a los ídolos y luego la vendían en la carnicería. Se podía comer, ¿cierto? Algunos hermanos sabían, pero había otros hermanitos nuevos en la iglesia que no lo sabían. Y estaban juntos en una reunión y llegaba alguien con esa carne, invitaba a comer y el que sabía comía. Y con su ejemplo provocaba al que no sabía comer. Y el que no sabía llegaba a su casa dándose golpes de pecho porque había comido lo que él creía que no se podía comer. Entonces Pablo, furioso, regaña a estos corintios y les dice: así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive en autonegación y en sacrificio. Mírenme a mí, yo tengo un montón de derechos y a todos mis derechos me niego con tal de que los otros sean salvados y edificados. Ese es el contexto. Ahora leamos el texto. Capítulo 9, versículos 19 al 23. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Ven cómo este texto se puede prestar para usarlo en ese sentido de que podemos apoyar cualquier proyecto, cualquier estrategia, cualquier idea, diciendo: no, pero es que mire usted cómo Pablo se hacía de todo a todos a fin de ganarlos? Pero en el contexto, el apóstol no está dando una licencia amplia para que nosotros hagamos cualquier cosa a fin de que los inconversos escuchen el Evangelio. En el contexto se refiere solamente a asuntos de libertad cristiana, asuntos como comer carne o no comer, a fin de beneficiar a otros. Asuntos como, por ejemplo, Pablo sabía que las fiestas judías habían sido abolidas, todas fueron cumplidas en Cristo. Pero cuando Pablo llegaba a una ciudad y una familia judía estaba celebrando la Pascua, Pablo no les iba a decir: no celebren esa Pascua, eso ya fue abolido, ustedes están yendo contra su salvación, esa Pascua es maldita, no la celebren. Porque ¿qué iba a pasar? No iban a querer escucharlo, le iban a decir antisemita, le iban a decir: usted está contra Moisés. Pero Pablo decía: no, yo me he hecho judío a los judíos. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Se sentaba, comía la Pascua con ellos, porque él sabía que eso no valía nada, y enseguida les decía: la Pascua es Cristo. Ven, no es hacer cualquier cosa, son solamente aquellas cosas que son neutras, aquellas cosas que son de libertad de conciencia, que no son ni buenas ni malas, y que yo puedo hacer o dejar de hacer a fin de favorecer al otro. Pero no es una licencia amplia para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, a mí me invita un primo y me dice: Sergio, te amamos, mucho te amamos, primo, queremos que seas el padrino de bautismo católico de mi hijo. Entonces yo, para ganar a mi primo, que me ama tanto, voy y le cargo el niñito, me entro al lugar de ídolos, le expuso al cura toda su disertación, hago todo lo del rito, y al final, cuando estemos comiendo, después del desayuno, le digo: primo, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti, trata de compartir el Evangelio. No, esa no es la manera. Dios no me da licencia de pecar a fin de que yo gane a otros. Dios no me da licencia para yo ir en contra de sus mandamientos o de un principio bíblico a fin de ganar a otros. No, eso es un error. El otro caso es el que escuché de una iglesia en México. Una iglesia en México que cada final del mes rifan una lavadora. Entonces
el pastor anuncia la rifa de la lavadora, reparten miles de boletas entre las comunidades, alquilan un local grandísimo, ese día el pastor predica evangelístico y como la gente viene a la rifa de la lavadora y el Espíritu Santo se va a derramar y va a salvar el día de la rifa de la lavadora. ¿En qué convierte eso a la iglesia? En una lavadora. La iglesia queda convertida en un aparato metálico sin vida que no trae salvación. Cuando hacemos eso, lo que hacemos es, como citaba un hermano en estos días, llenar la iglesia de falsos positivos. La iglesia se llena de falsos positivos porque ellos no vienen a buscar a Cristo, ellos no vienen a arrepentirse de sus pecados, ellos vienen a buscar una lavadora, no a Cristo. Y la iglesia, el hacer una rifa en medio de un culto de adoración, hermanos, eso es una abominación. Eso es una abominación, pero no era una abominación lo que dijeron esos hebreos, los israelitas en Egipto, no era una abominación. No importa lo que nos diga, con tal de que tengamos alimento, nos vaya bien, estemos alegres, haremos lo que sea. No es eso, el pragmatismo. Eso es pragmatismo. Lo ven, pueden identificarlo, y ahora ya saben que no hemos dejado de ponernos a él. Hay un librito que quisiera recomendarles para que ustedes lo lean, del hermano John MacArthur, se llama Avergonzados del Evangelio. Ahí él expone claramente el texto que acabo de citar mucho mejor y pueden entender ustedes cómo se está, por medio del pragmatismo, destruyendo la iglesia. Bueno, ya les he hablado de la historia del pragmatismo, les he hablado de sus postulados, les he hablado de la oposición que hemos hecho al pragmatismo y ahora déjenme concluir hablándoles sobre las áreas de la iglesia que han sido impregnadas y contaminadas con el pragmatismo. La primera área de la iglesia que ha sido contaminada con el pragmatismo es el evangelismo. El evangelismo pragmático tiene tres cosas básicas. En primer lugar, para evangelizar pragmáticamente debemos tratar de quitarle al evangelismo esa parte dura. No está bien uno predicar como Juan el Bautista. Juan el Bautista verdaderamente no era pragmático y él lo evangelizaba como muy dulcemente que digamos. Ustedes saben cómo evangelizaba Juan el Bautista, generación de víboras. Así evangelizaba. Entonces los hermanos pragmáticos dicen, bueno, pero ¿cómo le vamos a compartir a la gente y decirle de generación de víboras? No, necesitamos, dice la psicología, que el hombre acepta mejor las cosas cuando tú comienzas a decirle algo positivo, algo agradable. Entonces, para comenzar a evangelizar tenemos que comenzar así. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso es evangelismo pragmático. Y hermanos, ustedes y yo nacimos en ese siglo. Yo me crié evangelizando así, yo evangelicé así 9 años de mi vida. Evangelizaba así con las famosas 4 leyes de la vida espiritual. Pero las 4 leyes no son otra cosa que el resultado de una iglesia pragmática. Pero además de comenzar con el amor de Dios como atributo principal para hablar a los inconversos, que de paso no es lo que usa el apóstol Pablo. Cuando ustedes miran la carta a los romanos es una aproximación sistemática, o sea, ordenada del Evangelio. ¿Y cómo empieza Pablo su aproximación ordenada al Evangelio? Él no empieza diciendo que Dios es amor, él empieza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así comienza Pablo su aproximación al Evangelio. Y así debemos comenzar nosotros, hablando de Dios como creador, que es un juez justo. Pero en segundo lugar, nuestros hermanos pragmáticos le quitan al Evangelio algo fundamental y es el arrepentimiento. Cuando ustedes evangelizan, si no invitan a las personas al arrepentimiento, lo están convirtiendo en un falso positivo. El arrepentimiento es esencial para la salvación, pero como el arrepentimiento implica decirle a la persona que es un pecador, que ha cometido muchos pecados y que Dios lo va a juzgar y que es un hombre a los ojos de Dios inmundo, que es un hombre malo, no como él se cree que es bueno. Para llevarlo al arrepentimiento hay que hablarle de la ley de Dios y cómo ha violado la ley de Dios. Eso es muy pesado. Entonces dicen nuestros hermanos pragmáticos, no, más bien invitémoslo a recibir a Cristo. Y entonces en Juan 1:12 habla de que recibir a Cristo, ¿verdad? Pero recibir a Cristo es creer en Cristo. Y la verdadera fe en Cristo implica una entrega total, un sacrificio y una obediencia a Dios. Pero ellos toman el de recibir a Cristo simplemente como
una oracioncita. Entonces hay que repetir una oracioncita y las personas que repiten la oracioncita ya recibieron a Cristo, ya entraron al reino de Dios. Y lo que hacen es nuevamente llenar la iglesia de falsos positivos. Entonces, miren cómo el evangelismo cambia totalmente. Para entrar al reino de Dios en una iglesia pragmática, basta que al final del culto el pastor diga, levanta la mano si sientes que quieres recibir a Cristo. Levanta la mano. Y como te han dicho que para recibir a Cristo, aquí te explican que recibir a Cristo es para que tu tía con cáncer se sane, para que tu hijo drogadicto se cure y para que te vaya bien en la empresa que está a punto de quebrarse. ¿Quiénes quieren recibir a Cristo para que la tía con cáncer se sane, para que el hijo drogadicto se cure y para que la empresa que está quebrando se levante? ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? Bueno, todos levantan la mano. Y ahora repitan conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. La oracióncita para recibir a Cristo. Entonces ya otra vez la iglesia llena de falsos positivos. Ese es el evangelismo pragmático. Pero repito una vez más, y las personas que escuchen esta grabación después o vean el video, no quiero que sientan que los estoy atacando, porque yo viví así 9 años de mi vida, y yo no estoy hoy atacando a los hermanos. Yo creo que muchos de ellos son verdaderos cristianos que aman al Señor más que yo, y quieren servirle más que yo, pero hermanos amados, genuinamente, sinceramente, queriendo hacer lo bueno, podemos estar equivocados. Y es posible que Dios esté levantando un predicador para advertirte. Y por eso lo que les digo no quiero humillarlos, ni quiero ponerme encima de ellos, sino humildemente rogarles que revisen lo que están haciendo, por si están equivocados, y Dios les está diciendo que no lo hagan más. Entonces, cuando se llena la iglesia de falsos positivos, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? Entonces dicen los pragmáticos, escuchen una cita pragmática, dice, cuando ya la iglesia se llene de harta gente, dice, podremos obtener mejores resultados amenizando primero a la gente, dándoles psicología estimulante, aumento de la autoestima y sugerencias para el éxito. Y después de que se sientan bien cómodos en la iglesia, estarán listos para recibir la verdad bíblica en dosis pequeñas y muy diluidas. Eso es pragmatismo. Voy a darles un ejemplo del evangelismo pragmático de nuestros tiempos. Todos ustedes quizás conocieron una famosísima operación evangelística de hace unos años que se llamó Operación Mateo. Operación Mateo, un gran despliegue publicitario por la televisión. El eje del evangelismo consistía en una película. Y ustedes saben que el entretenimiento es un dios de este siglo. Entonces cuando a uno lo invitan a una iglesia, uno no va, pero cuando lo invitan a ver una película, uno sí va. Entonces el centro era una película muy entretenida, una película de acción, carros, carreras, y persecuciones y problemas que se solucionan, una película súper entretenida. La protagonista estaba siendo evangelizada por su abuelo. El abuelo le compartía que para que su esposo, que se había divorciado, regresara, para que se solucionaran todos sus problemas y ella pudiera tener una vida feliz, tenía que recibir a Cristo. Entonces se quedaron atrapados en un desierto sin gasolina y el abuelo aprovechó para compartirle ese evangelio pragmático y oraron, y entonces el abuelo le pidió al Señor, Padre, estamos en este desierto, tráenos ayuda porque nos vamos a morir de hambre y de sed. Terminó el abuelo diciendo amén cuando de pronto llegaron en una motocicleta, 10, 15 personas en motocicleta, unos jarlistas con aretas, con tatuajes, con vestidos extravagantes y con barbas largas y pelos largos. Para sorpresa mía, jarlistas cristianos. Traían en las motos el símbolo de Jesús y entonces llegaron y solucionaron el problema. Y yo digo, jarlistas cristianos, si uno luce como ganso, habla como ganso, come como ganso, pues uno es un ganso. ¿O no? La idea de la película es que tú puedes ser lo que quieras, jarlista o lo que quieras. Lo único que necesitas es hacer la oración para recibir a Cristo y ponerle el pescadito a la moto y ya eres cristiano. Puedes seguir cristiano igual, hablando igual, el pelo largo, los dos aretes en las orejas, los tatuajes. Y la vida de jarlista, como un vagabundo andando por todas partes sin trabajar. Si uno dice como ganso, habla como ganso y vive como ganso, es un ganso. Eso es el evangelismo de nuestros días. Y nosotros, hermanos,
debemos reconocerlo y rechazarlo. Pero en segundo lugar, el evangelismo no es el único lugar donde se ha metido el pragmatismo, también en el culto de adoración. Entonces esas masas gigantescas hay que mantenerlas muy entretenidas. Todo lo que parezca clásico, todo lo que parezca histórico, todo lo que parezca tradicional es aburrido y hay que descartarlo. Por eso hay que sacar los himnos. Y cuidado con aquellos himnos en los cuales cantamos diciéndole al Señor, Señor, yo soy gusano delante de ti. Porque el niño que está parado al lado del papá se le va a ofender y le va a ir la autoestima cuando escucha al papá diciendo que yo soy gusano. Papi, ¿usted es un gusano? Entonces, cuidado con herirle la autoestima al niño y cuidado con herirse la autoestima a usted. Hay que quitar todos los himnos porque los himnos lo humillan a uno mucho y eso de que uno es un gusano, eso no. Entonces hay que hacer el culto muy entretenido. La música que debemos usar para adorar a Dios tiene que ser una música muy alegre, muy entretenida. El culto tiene una excesiva familiaridad. No hay espacio para adorar a un Dios trascendente, a un Dios santo. No hay espacio para humillarse delante de ese Dios. Más bien hay un excesivo énfasis en la familiaridad ante Dios. Y la música con un alto contenido emocional y unas letras muy ambiguas. Las letras de esas músicas tienen que ser ambiguas para no comprometer a nadie. Son tan ambiguas que tú puedes coger la letra de esa canción y en la noche cantársela a tu esposa en una serenata y ella no nota si es para ella o para Dios. Son muy ambiguas esas letras. Claro, porque si ponemos letras fuertes, donde se habla de la cruz, donde se habla de la humillación del hombre y la exaltación de Dios, pues la gente se nos va a ir. Y entonces el culto tiene que ser muy entretenido. Y el culto pragmático está lleno de actividades extrabíblicas centradas en el hombre. Cumpleaños feliz, aniversarios, saludos de paz, testimonios, dramas, juegos de luces, grandes cantantes, espectáculos, milagros, grandes liberaciones de demonios, porque es mucho más fácil creer en un Dios al cual tú ves en acción que creer en Él al escuchar su palabra. Ese es el pensamiento pragmático. Y esos son los cultos pragmáticos. Déjenme contarles otra anécdota. En un curso que estaba haciendo con unos amigos, unos hermanos, le dice un hermano al otro, hermano amado, qué triunfo tan grande hemos tenido en nuestra iglesia. Imagínate que había una discoteca cercana a la iglesia y oramos y la discoteca se quebró y se fue y ahora donde está la discoteca está nuestra iglesia. Y le dice el otro, sí, qué triunfo tan grande, hermano. Y tenemos allá nuestra orquesta y allá estamos con nuestra orquesta y las hermanas, las porristas, las hermanas bailando y tenemos el juego de luces y tenemos el humo que sale y gritamos y brincamos. Y dice el amigo, tú dices que allá había una orquesta. Y dice, sí, había una orquesta. Yo digo que ahí sigue habiendo una orquesta, una discoteca. Tú dices que había una discoteca, yo digo que sigue habiendo una discoteca. Eso es pragmatismo, entretenimiento, manifestaciones de poder, porque es más fácil creer en lo que ves que creer por la predicación de la sana palabra de Dios. Pero lo único que salva es esto, bien predicado. Entonces el pragmatismo se ha metido en el evangelismo, se ha metido en el culto, pero también se ha metido en la predicación. Ahora miremos los temas que los predicadores pragmáticos predican. Y de nuevo yo quiero ser enfático, perdónenme que lo repita tanto. Aquí puede haber en este momento algún pastor que es un predicador pragmático y me está escuchando, o me va a ver en el video, o me va a escuchar en la grabación. Hermano, yo no te quiero ofender. Mira, yo te quiero rogar que tú revises lo que estás haciendo. Por amor a Cristo te lo estoy rogando. Los predicadores pragmáticos tienen que predicar temas que sean muy estimulantes y de interés público. Ellos predican solo aumento de la autoestima, cosas para triunfar, cosas que lleven a la felicidad, principios del éxito en los negocios, los 7 principios bíblicos para ser un empresario cristiano de éxito. Y esas son las predicaciones. Esas son las predicaciones para ser exitoso en la familia, predicaciones para ser exitoso en el amor, en el noviazgo, para ser exitoso en la crianza de los hijos. Estos predicadores mutilan aquellos temas que son temas pesados. En una iglesia pragmática no se predica ni
ni un solo sermoncito del infierno. En 20 años nunca han predicado del infierno, no han predicado de la ira de Dios, no han predicado de la santidad de Dios, no han predicado sobre la excesiva pecaminosidad del pecado, no han predicado sobre el sacrificio que tenemos que hacer para entrar al reino, ni sobre el arrepentimiento, o porque la gente viene tan cansada de sus problemas toda la semana, que cómo los vamos a mandar para la casa con esos temas tan pesados. No, a la iglesia tiene que venir a relajarse, a sentir el amor de Dios y a estimularse para poder volver a trabajar durante toda la semana. Pero la palabra de Dios nos ordena a los predicadores a predicar todo el consejo de Dios. Y por eso es que los reformados promovemos y practicamos la predicación expositiva, o sea, libro por libro, versículo por versículo, porque de esa manera no se puede evitar ningún tema. Todos los temas hay que predicarlos. Si yo predico todo el libro de Lucas, voy a tener que predicar del infierno. ¿Por qué? Porque nuestro Señor habló del infierno. Si yo predico de Lucas, voy a tener que predicar sobre el evangelismo, porque cuando vea el evangelismo de Juan el Bautista diciéndole a la gente generación de víboras, yo voy a tener que predicar eso. Ven, por eso, en el mes de la Biblia, cuando estamos honrando este libro, no podemos hacer mejor cosa que promover entre nosotros y entre los pastores la predicación expositiva. Es decir, libro por libro, versículo por versículo, toda la Biblia. Eso no significa que no podamos predicar temático. Yo hoy estoy predicando temático. Esto que están viendo aquí es una predicación temática. ¿Pero por qué? Porque me toca enfrentar un problema y denunciarlo. Pero lo ordinario, si yo fuera pastor de esta iglesia, probablemente estaríamos en una serie de Lucas y estaríamos hablando en Lucas 3 después de haber visto Lucas 1 y 2. Expositivo. Eso es lo que verdaderamente permite que el pastor predique todo el consejo de Dios. Les he hablado entonces del evangelismo como contaminado, del culto como contaminado, de la predicación contaminada por el pragmatismo y ahora la apariencia de la iglesia. La apariencia de la iglesia pragmática es exactamente igual a un club. La iglesia pragmática es como un club cristiano o como una empresa. De hecho, los nombres de muchas de las iglesias pragmáticas son muy raros, muy significativos. La iglesia se llama Centro de Entrenamiento de Líderes Empresariales Cristianos. Ese es el nombre de la iglesia. Centro de Entrenamiento de Líderes Empresariales Cristianos. Es como si se avergonzaran del evangelio. Y los pastores, en vez de llamarse pastores, se llaman otra cosa. Y yo no me avergüenzo de decir que soy predicador. De hecho, me siento orgulloso de ser predicador. Y puedo decir como Pablo que yo no me avergüenzo del evangelio. Y que mi honor y mi honra es poderlo predicar. A mí yo no quiero que me llamen líder y que me digan que soy un hombre de éxito. Tan solo quiero que digan cuando me muera que fui un predicador fiel a la palabra de Dios, que predicó todo el consejo de Dios y de esa manera ayudó al rebaño de Dios. Pero hoy como que se avergüenzan del evangelio, y ese es el título del libro del hermano MacArthur, avergonzado del evangelio. Entonces, las iglesias parecen más bien un club, parecen más bien una empresa. Pero las mujeres visten igual que las mujeres del mundo. Los hombres igual usan lo mismo del mundo. Los hombres cristianos de estas iglesias ya se tiñen el pelo, 2 aretas en vez de una, se hacen tatuajes, se ponen ropa que los pantalones se les ven los calzoncillos y a las mujeres se les ve, ustedes saben qué, ya me metí en un lío tremendo aquí, pero esa es la verdad. Son cristianos, son iguales al mundo. Entonces en la unidad residencial, la del 201 a la iglesia católica, la del 202 a la iglesia cristiana o evangélica. Y la del 201, la familia del 201, dice el Señor, las hijas del 202 son igual que las mías, visten igual que las mías, van igual, hablan igual que las mías, nos encontramos la otra noche en la discoteca con ellas, entonces no hay ninguna diferencia entre el 201 y el 202, solo que los del 201 son católicos y los otros son evangélicos. La iglesia, la familia, luce igual al mundo. Y eso no debe ser así, hermanos. Cito al gran predicador del pasado, David Martin Lloyd Jones. Nuestro Señor atrajo a pecadores porque Él era diferente. Captó su atención por la diferencia. Esta idea de que podemos ganar a los incrédulos mostrándoles que al fin de cuentas somos bastante semejantes a ellos es un grave error. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto en el día de hoy? Hemos hablado del pragmatismo cristiano, que es un terrible mal que hay en la iglesia.
lo hemos podido identificar y vamos a oponernos con todo nuestro corazón a él. Hemos aprendido algo de su historia, de sus postulados, de la oposición que hemos hecho a ello y de las áreas de la iglesia que han sido contaminadas con pragmatismo. El evangelismo, el culto, la predicación, la apariencia de la iglesia y finalmente algo muy nuevo en el pragmatismo cristiano, y es que los pragmáticos han avanzado para destruir de nuevo la separación entre la iglesia y el Estado. La separación entre la iglesia y el Estado le costó a la iglesia cristiana sangre y muerte. Es decir, que debe haber un gobierno eclesiástico aparte de un gobierno nacional o del Estado. Ni siquiera Martín Lutero entendió que la iglesia y el Estado deberían ser separados. Ni siquiera el gran Juan Calvino lo entendió. Solo los pobres anabautistas, que murieron por miles, entendieron que la iglesia y el Estado debían ser separados. Y luego cuando aparece la separación de la iglesia y del Estado y aparece la libertad de cultos, ahora los pragmáticos, en aras de su pragmatismo, quieren volver a unir la iglesia y el Estado, y lo que vemos es iglesias y pastores metidos en la política, basados en ideas pragmáticas. Cuando yo comencé la vida cristiana, pertenecí a una congregación, a un movimiento que se jactaba de que era político. Cuando yo llegué la primera vez a ese lugar, había un enorme letrero que decía: la organización tal, es una entidad sin ánimo de lucro apolítica, y se subrayaban con mayúsculas. 2 años después de estar yo allí, se metieron en la política. ¿Y saben con qué nos metieron en la política? Nos decían: mire, nuestra meta es cumplir la Gran Comisión, pero hasta ahora hemos llevado la Gran Comisión en burro. Cuando yo sea senador de la República, vamos a llevar la Gran Comisión en hielo. Yo era niño, yo era un infante espiritual, yo creía esas cosas y trabajé duro por eso. Pero cuando el señor aquel llegó a ser senador de la República y televisaron su discurso de posesión, ni una jota ni una tilde de la Biblia dijo, casi lloro. Luego lo nombraron vicepresidente del Senado y en el discurso de posesión ni una jota ni una tilde de la Biblia dijo, creo que ahí lloré. Pero ya vemos aquí lo que es. El pragmatismo avanza y quiere topar todas las áreas. Y cuando menos pensemos, la iglesia va a estar metido en todo, con la disculpa de que vamos a crecer y avanzar, pero realmente estaremos alejándonos de la Biblia y alejándonos de Cristo, porque el pragmatismo nos aleja de la Biblia y por ende nos aleja de Cristo. Hermanos, entonces, para concluir, quiero dejar en vuestras mentes una frase con la cual aspiro que ustedes de aquí en adelante sean muy alertas, entiendan esto mejor y traten de ayudar a otras personas que ustedes conozcan metidas en este error. La frase es la siguiente: al pragmatismo lo hacen pasar como un avivamiento, pero no es más que mundanalidad y decadencia. Al pragmatismo lo hacen pasar como un gran avivamiento, pero no es más que mundanalidad y decadencia. El pragmatismo ha alejado a la iglesia del siglo XX de la Biblia y de Cristo. Y ahora 3 consejos prácticos para alejarnos totalmente del pragmatismo y nunca más volver a caer en él. Primero, para alejarnos del pragmatismo debemos conocer la historia y el espíritu de nuestra época. Para alejarnos del pragmatismo debemos conocer la historia de la iglesia y el espíritu de nuestra época. Y aquí viene que sí tenemos que estudiar sociología después de todo. Sí tenemos que estudiar estas ramas y estas ciencias y conocerlas, pero para no permitir que nos invadan. Para poder alejarnos del pragmatismo debemos conocer el espíritu de nuestra época. En segundo lugar, hermanos, para alejarnos del pragmatismo tenemos que estar muy atentos a las novedades. Oigan bien esto, las novedades son extremadamente peligrosas. Cuando en la iglesia viene alguien proponiendo algo nuevo, hay que estar muy atentos porque es muy probable que sea equivocado. No estoy diciendo que todo lo nuevo va a ser equivocado, pero lo nuevo es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es que en la vida cristiana, en la iglesia, no hay nada original. Ya todo está dicho y hecho. Entonces, cuando vienen con algo nuevo, nosotros tenemos que preguntarnos primero qué
dice la Biblia, estamos violando algún principio, orar mucho, pedir consejo a aquellos hombres más sabios que nosotros, pero no dejarnos derretir e irnos inmediatamente detrás de cualquier cosa nueva. Todo lo nuevo es peligroso. Y si ustedes se van de aquí con esa frase en la cabeza, todo lo nuevo es peligroso, yo estoy satisfecho. Todo lo nuevo es peligroso. Estemos muy atentos, los pastores sobre todo. Debemos velar y atender cualquier cosa nueva. Los inventos, mucho cuidado con los inventos. Y en tercer lugar, algo que se deduce de lo que he dicho, es que sí podemos navegar en las aguas de la sociología, sí podemos navegar en las aguas de la administración, sí podemos navegar en la estadística, en la mercadotecnia, sí, pero quédese allá. No importe esas cosas para la iglesia, porque nos está poniendo en riesgo. Tengamos mucho cuidado al importar las prácticas y técnicas de estas otras ciencias. Tenemos que mirar si están violando principios bíblicos, si sus cosas novedosas nos afectan a nosotros en nuestra obediencia y nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Porque ¿cuál es nuestra regla infalible de fe y práctica? Es solo la Escritura, no son las ciencias seculares, aunque en ellas pueden haber cosas buenas que nos pueden servir, pero en última palabra, en última instancia, nuestra fidelidad a Dios, a Cristo, es a través de la Escritura. Y de nuevo, no podemos poner la pólvora de Dios en los cañones del diablo. Que el Señor nos dé sabiduría y que esta iglesia que se ha guardado libre de ese pragmatismo continúe, y que otras personas entiendan nuestras denuncias y nuestra oposición, y la iglesia sea purificada y libre de esto, hermanos. Los invito a ponerse de pie y a orar conmigo, pidiendo al Espíritu de Dios que aplique su palabra a nuestras vidas. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Tú siempre has tenido una iglesia fiel, una iglesia pura, la iglesia que es un remanente puro y fiel en todos los siglos. No es pura y fiel por tu inteligencia, sino por tu gracia, que la guardas y la proteges. Señor, te pedimos que nuestra fidelidad a tu palabra aumente y que podamos discernir claramente este mal grave del pragmatismo que ahora sobreabunda en nuestras iglesias. Doy muchas gracias por esta iglesia, por su pastor y por todos los hermanos que fielmente han resistido las influencias pragmáticas del siglo XX y aún quieren preservar una iglesia con un evangelismo bíblico, con un culto bíblico, con una predicación bíblica, con una apariencia de la iglesia bíblica, y alejar de la iglesia aquel pragmatismo nocivo. Te pedimos, Señor, por todas las demás iglesias de Cristo que están invadidas por esto. Hay muchos muy buenos hermanos que están allí y que nadie les ha hecho ver que están equivocados. Señor, te pedimos que con amor podamos ir y mostrarles que su evangelismo es equivocado, que su culto es equivocado, que su predicación es equivocada, que la apariencia de la iglesia es equivocada. Y para ello necesitamos una reforma que avance en la iglesia de nuestro tiempo. Pedimos por todas estas mega iglesias y otras iglesias que siguen la corriente pragmática de este siglo. Gracias, Padre, por mostrarnos tu luz a través de tu palabra. Gracias por mostrarnos a Cristo nuestro Señor. Debemos rechazar todas aquellas cosas que nos alejan de Él, porque le debemos a Él suprema obediencia y fidelidad. La razón por la cual queremos rechazar todo pragmatismo es porque queremos estar cerca de Él, y por eso rechazamos todo aquello que no es su voluntad y que nos aleja de Cristo. Gracias por tu santa palabra. Síguenos dando discernimiento para entenderla y obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.